Muy buenos días. Ante todo les pido disculpas porque no ha terminado hasta hace un minuto la reunión de la mesa, se ha prolongado más de lo previsto y daré cuenta a continuación de los temas que nos han ocupado esta mañana y cuál ha sido el motivo por el que se ha retrasado también esta rueda de prensa. Esta mañana en la Junta de Portavoces, además de la valoración que cada grupo ha querido hacer del debate posterior a la comparecencia del presidente del Gobierno, ha habido un acuerdo unánime relativo a la distribución de las preguntas en el pleno de control, en la sesión de control del pleno, que venía planteado por parte del Grupo Parlamentario Popular en cuanto a adecuar el número de preguntas a las que tiene derecho su grupo en función de la nueva realidad numérica de incremento de senadores del Grupo Parlamentario Popular. Y se había alcanzado un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista de forma que ambos grupos tendrían 7 preguntas en cada uno de los plenos. Eso significaba que el Grupo Parlamentario Socialista reducía en una sus preguntas y, en cambio, aumentaba el Grupo Parlamentario Popular. Este acuerdo parecía equilibrado y consistente. Ha habido unanimidad. Ningún portavoz ha sido contrario a este acuerdo porque no aumenta el número de preguntas que se celebra en cada una de las sesiones plenarias y, por tanto, tampoco los demás grupos tenían mucho que añadir. Pero lo fundamental era que la propuesta venía desde el acuerdo entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista. La mesa ha durado todo el tiempo que ha durado porque el senador Rafael Hernando no estaba de acuerdo con su propio grupo parlamentario y ha empleado un tiempo bastante dilatado en exponer lo que él considera que es un acuerdo injusto, puesto que, a su juicio, el Grupo Parlamentario Popular, según sus palabras, es el más perjudicado de todos los grupos con la situación actual en relación con la proporcionalidad de su presencia en el Pleno. Bien, esto ha llevado a una discusión en la mesa y a la decisión de dejar este tema sin aprobar hasta que en el Grupo Parlamentario Popular exista un acuerdo interno y ese acuerdo interno permita que haya un acuerdo con el resto de los grupos. Es una cuestión, obviamente, de funcionamiento del Pleno, en este caso de la sesión de control, que, a juicio, yo creo, de cualquier miembro de esta Cámara, estaba justificado en cuanto a plantear un cambio respecto a la situación actual, pero eso no ha sido posible porque, como digo, el senador Rafael Hernando ha cuestionado la posición defendida por su portavoz, el senador Maroto. Y eso ha llevado a prolongar, se lo he contado lo más breve posible, pero como han podido ver por mi retraso, ha durado bastante esta discusión. Por lo que se refiere a la propia comparecencia del presidente, hay, sin ninguna duda, una perspectiva que nos parece relevante por parte del Gobierno, que ya se ha traducido en el anuncio de que habrá más comparecencias del presidente. Creemos, sin duda, que esto es muy positivo para esta Cámara y seguramente, escuchando a los grupos parlamentarios, habrá que intentar que todos los grupos parlamentarios tengan el tiempo y la oportunidad que consideren proporcional. Lo que se hizo el otro día mantuvo los acuerdos que se habían alcanzado en Junta de Portavoces en cuanto al tiempo para cada uno de los portavoces. El desarrollo del Pleno concentró, sin ninguna duda, la atención entre los dos principales partidos. Bien, hemos tomado nota, se ha tomado nota del deseo de los grupos minoritarios en cuanto al propio desarrollo de una sesión de este tipo. Y, como digo, lo que sabemos hasta ahora es que el presidente Pedro Sánchez quiere volver por el Senado. En este momento él ya ha comparecido en 3 ocasiones ante el Senado
cosa que hizo también el presidente Zapatero en su momento. Otros presidentes no comparecieron en ninguna ocasión y, como muy bien señala el presidente del Senado, no hay peor debate para esta Cámara que aquel que no se produce. Si se producen nuevos debates, también habrá la oportunidad de afinar al máximo el desarrollo de esas sesiones donde hay el deseo lógico de todos los grupos parlamentarios de plantear sus propuestas y de recibir contestación, cosa que sin ninguna duda sucedió el otro día, puesto que el presidente del Gobierno contestó a todos y cada uno de los grupos parlamentarios. Les comento que para la próxima semana tendremos el debate de dos proyectos de ley que están precisamente en este momento, es una de las ponencias que se están ya celebrando, la proposición de ley relativa a la otorgación, al otorgamiento de personalidad jurídica al Mar Menor, a la laguna del Mar Menor. Es una proposición de ley que está siendo en estos momentos analizada en la ponencia y que vendrá al Pleno de la próxima semana. Y el otro proyecto de ley tiene sin ninguna duda mucha importancia para todos los españoles que viven en el exterior. Es el procedimiento que modifica el denominado voto rogado, que la experiencia ha demostrado que dificultaba mucho la participación en los momentos de elecciones en España a los españoles que viven fuera de nuestro país. Tendremos un par de temas que habían quedado aplazados en la anterior sesión, la aprobación de las conclusiones de la ponencia sobre insularidad y la situación de las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Y también se verá el convenio de colaboración en materia de asistencia sanitaria entre el País Vasco y Cantabria. Y por último, al margen, por supuesto, de la sesión de control, por último, en cuanto a temas a ratificar en ese pleno, se tratará la adhesión de Finlandia y de Suecia a la OTAN. Viene ratificado del Congreso de los Diputados y correspondería un debate en el que los grupos tendrán la oportunidad de presentar, en su caso, el equivalente a un veto, una propuesta de no ratificación, puesto que será lo primero que votemos. En cuanto nos sentemos el martes, el primer punto será consultar a la Cámara si se acepta la aprobación en lectura única de esa ratificación de la pertenencia de Finlandia y Suecia a la organización del Tratado, la Alianza del Tratado del Atlántico Norte. Y esa será la composición y los temas que veremos dentro de una semana. Y ya les anticipo que muy probablemente la primera semana de noviembre no tendremos pleno. Lo más probable es que se anticipe a la semana anterior. Ha sido otra de las cuestiones que han sido objeto de análisis en la Junta de Portavoces. Nada más por mi parte. Buenos días. A mí me gustaría pedirle una valoración de la presencia del Rey Emérito en el funeral de Isabel II, si le parece oportuna la representación de España. Y me gustaría saber también si puede usar medios de transporte del Estado o tiene que buscarse sus propios medios. Gracias. Perdone, pero por alguna razón no la escucho bien. Perdón. ¿Ahora me oye mejor? A ver. Vale, me gustaría pedirle una valoración sobre la presencia del Rey Emérito en el funeral de Isabel II, si le parece oportuna la representación de España. Y me gustaría saber también si puede usar medios de transporte del Estado o tiene que viajar por sus propios medios. Gracias. No es en absoluto del ámbito de mi competencia en esta Cámara opinar sobre ambas cuestiones. Creo que es un tema que se dirime desde el Gobierno en estrecha colaboración con la Casa Real. No voy a hacer al respecto ningún comentario y tampoco en lo que se refiere a la forma de viajar de unos y de otros, porque creo que eso también responde y mucho a razones de seguridad del Estado y a eso hay que ceñirse. Sí, hola, buenos días. No me queda claro cuál es la demanda del senador Hernando. Si él entendía que debía tener más cupo de preguntas o cuál era el eje de su discrepancia o de su propuesta. Y deduzco
que al no haber un acuerdo, en la próxima sesión de control del martes que viene, que entiendo que no estará el presidente, pero creo que está de viaje, ¿no?, el presidente del Gobierno, se mantendrá el cupo actual, o sea, 6-7, 6 para el PP y 7 para PSOE. Gracias. En primer lugar, sí, el presidente del Gobierno estará en Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y por lo que se refiere a la posición del senador Hernando, obviamente, como he dicho, él considera que está siendo maltratado su grupo con el reparto actual, incluso con la mejora que se acababa de acordar en la Junta de Portavoces. Por tanto, supongo que en el seno del Grupo Parlamentario Popular habrá ahora un debate interno para traer a la Junta de Portavoces una nueva posición que será sometida también al resto de los portavoces en la Junta, ¿no? Bueno, esto efectivamente interrumpe lo que ya se había acordado, que era que para la próxima semana hubiera un reparto de preguntas de acuerdo con lo resuelto en la Junta de Portavoces. Eso no será así, mantendremos esa distribución hasta tanto no haya, en efecto, un cambio desde el punto de vista de la posición que esperamos que sea única del Grupo Parlamentario Popular al respecto. Muy bien, muchas gracias.